Hay historias que nacen para entretener, otras para enseñar una lección y unas cuantas para provocar un miedo tan profundo que sobreviven durante siglos. Sin importar el país donde hayas crecido, es muy probable que en algún momento alguien te haya advertido: compórtate o vendrá el hombre de la bolsa. ¿Y si esa historia nunca fue solamente un cuento para asustar pequeños? ¿Y si detrás de la leyenda existieron personas reales cuyas acciones fueron tan aterradoras que terminaron convirtiéndose en un mito? Hoy conocerás el verdadero origen del hombre de la bolsa, también conocido en algunos lugares como el viejo del saco, el hombre del costal, el sacamantecas o el boogeyman. Una historia donde la realidad y el folclore terminaron mezclándose de una forma tan inquietante que, cuando termine este relato, probablemente mirarás 2 veces cualquier sombra que se mueva al caer la noche. Aunque muchas personas creen que el hombre de la bolsa es una leyenda relativamente moderna, lo cierto es que sus raíces se remontan a varios siglos atrás. Los investigadores del folclore sitúan sus primeras versiones en la península ibérica, especialmente en España y Portugal durante la Edad Media. En aquella época, la vida era mucho más peligrosa de lo que imaginamos. No existía iluminación en las calles, los caminos estaban rodeados de bosques y montañas, los viajeros desaparecían con frecuencia y las noticias tardaban semanas o incluso meses en llegar de un pueblo a otro. Si un niño desaparecía, era muy probable que nunca volviera a ser encontrado. Nadie sabía si había sido víctima de un animal salvaje, de un grupo de bandidos o simplemente se había perdido para siempre. Los padres necesitaban una forma rápida y efectiva de mantener a sus hijos cerca de casa. Explicarles todos los peligros del mundo era imposible, así que recurrieron a algo mucho más poderoso: el miedo. Poco a poco comenzó a tomar forma la figura de un hombre silencioso que caminaba por los caminos polvorientos cargando una enorme bolsa de tela sobre su espalda. No hablaba con nadie, no pedía ayuda, simplemente observaba, esperaba. Y cuando encontraba a un niño solo, lo metía dentro de su saco y desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía quién era ni qué hacía con quienes se llevaba. Ese misterio era precisamente lo que convertía la historia en algo tan aterrador. Con el paso del tiempo, la leyenda cruzó el océano junto con los colonizadores españoles y portugueses. En cada país adoptó un nombre diferente, pero nunca perdió su esencia. En Latinoamérica tuvo varios nombres, como el hombre de la bolsa, el viejo del saco, el hombre del costal y el coco. En Brasil comenzó a llamarse Homem do Saco. Mientras tanto, en Inglaterra y otros países de habla inglesa, la figura evolucionó hasta convertirse en el boogeyman, una criatura que ya no necesitaba cargar una bolsa porque podía esconderse debajo de la cama, dentro del armario o en cualquier rincón oscuro de la habitación. Aún así, todos compartían el mismo propósito: castigar a los niños desobedientes y recordarles que el peligro siempre podía estar esperándolos fuera de casa. Hasta aquí todo parece el origen normal de una leyenda. Sin embargo, existe un detalle que resulta difícil de ignorar. La mayoría de los monstruos del folclore cambian completamente con el paso de los siglos, pero el hombre de la bolsa ha permanecido casi intacto durante generaciones. Siempre es un hombre, siempre aparece de noche, siempre lleva un saco y siempre se lleva niños. Es una coincidencia demasiado específica para aparecer una y otra vez en culturas diferentes. Los historiadores creen que la explicación puede encontrarse en hechos reales. Durante siglos existieron personas que recorrían los pueblos ofreciendo trabajos temporales, vendiendo mercancías o viajando de una ciudad a otra cargando enormes sacos de tela. Eran desconocidos. Nadie sabía de dónde venían ni hacia dónde se dirigían. En una época sin documentos de identidad ni registros oficiales, cualquier extraño podía convertirse en motivo de sospecha. Bastaba con que un niño desapareciera para que todos recordaran al viajero que había pasado el día anterior cargando un gran costal. Con el tiempo, esos rumores comenzaron a mezclarse con la leyenda, hasta que ya nadie pudo distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la ficción. Pero la historia dio un giro mucho más oscuro durante el siglo XIX.
En España comenzó a circular el nombre de un hombre llamado Francisco Leona. Su caso conmocionó al país entero. Fue acusado de participar en el secuestro de un niño conocido como Bernardo González, un crimen que, según la investigación de la época, estaba relacionado con la extracción de sangre y grasa humana para fabricar supuestos remedios medicinales. Hoy los historiadores siguen debatiendo algunos detalles del caso debido a las exageraciones publicadas por la prensa. Pero sí fue algo que pasó y el horror que provocó fue completamente real. Desde ese momento la figura del sacamantecas dejó de ser solamente una leyenda infantil para convertirse en una pesadilla que parecía tener un rostro verdadero. Las noticias se propagaron rápidamente. Los periódicos narraban la historia con todo lujo de detalles, alimentando el miedo de la población. Muchas familias dejaron de permitir que sus hijos salieran solos, especialmente al anochecer. Cada desconocido que cruzaba un pueblo con un saco al hombro era observado con desconfianza. Algunos fueron perseguidos, golpeados e incluso acusados injustamente simplemente porque su apariencia coincidía con la descripción del monstruo. La leyenda había dejado de vivir únicamente en la imaginación. Algo similar ocurrió en diferentes países de América Latina durante los siglos XIX y XX. Cada vez que desaparecía un niño, la población hablaba nuevamente del hombre de la bolsa. No importaba si las investigaciones apuntaban a otra causa. La primera explicación siempre era la misma. Fue el hombre de la bolsa. La historia se había penetrado tan profundamente en la cultura popular que cualquier desaparición parecía confirmarla. Sin embargo, hay un aspecto psicológico aún más interesante. Los especialistas en comportamiento humano explican que el miedo funciona mejor cuando no tiene una forma completamente definida. Por eso el hombre de la bolsa nunca posee un rostro claro. Algunas personas dicen que lleva barba, otras afirman que usa una máscara. Hay quienes aseguran que nunca lograron verle la cara porque siempre permanecía oculta bajo un sombrero. Esa falta de identidad obliga al cerebro a completar los espacios vacíos utilizando nuestros propios temores. En otras palabras, cada persona imagina al hombre de la bolsa, de la forma que más miedo le provoca. Quizá por eso muchas personas recuerdan haber sentido terror simplemente al ver a un anciano caminando con un saco de papas, a un reciclador empujando un costal o a un campesino cargando una bolsa de tela. La leyenda condicionó a generaciones enteras para asociar esa imagen con el peligro. Incluso quienes nunca creyeron realmente en el monstruo admiten haber sentido un escalofrío al encontrarse con alguien que coincidía demasiado con la descripción. En Inglaterra ocurrió algo parecido con el Boogeyman. A diferencia del hombre de la bolsa, esta criatura no necesitaba caminar por las calles. Vivía dentro de la casa. Esperaba debajo de la cama, detrás de las cortinas o dentro del armario. Su función seguía siendo la misma: convertir la oscuridad en un lugar donde cualquier cosa podía estar observándote. Lo interesante es que ambas leyendas evolucionaron de manera independiente, pero conservaron el mismo objetivo: enseñar a los niños que existían peligros invisibles y que debían obedecer a los adultos para mantenerse a salvo. Los antropólogos consideran que estas historias funcionaban como una herramienta de supervivencia. En épocas donde los secuestros, los ataques de animales y los accidentes eran comunes, el miedo era mucho más efectivo que cualquier explicación racional. Decirle a un niño que no se alejara porque podía perderse quizá no fuera suficiente. En cambio, decirle que un hombre aparecería para meterlo en una bolsa era una advertencia imposible de olvidar. Pero hay quienes creen que existe otra explicación mucho más perturbadora. Algunos investigadores del folclore sostienen que muchas leyendas nacen después de que un hecho real se repite durante décadas. Cada generación agrega nuevos detalles hasta que el acontecimiento original queda completamente oculto bajo capas de imaginación. Si eso fuera cierto, el hombre de la bolsa no sería el origen del miedo, sino su consecuencia: la memoria deformada de cientos de desapariciones ocurridas a lo largo de la historia. Y es aquí donde la realidad resulta mucho más aterradora que cualquier cuento. Incluso hoy, cuando existen cámaras de seguridad, teléfonos móviles y sistemas de búsqueda internacionales, miles de niños desaparecen cada año en distintas partes del mundo.
La inmensa mayoría de esos casos termina resolviéndose, pero otros permanecen sin respuesta durante décadas. No existe un monstruo sobrenatural cargando un saco por las calles, pero sí personas capaces de cometer actos tan terribles que inspiran las mismas historias que escuchaban nuestros abuelos. Quizá por eso el hombre de la bolsa nunca desapareció, porque la leyenda sigue recordándonos un peligro que lamentablemente continúa existiendo. Solo cambió de apariencia. Ya no camina necesariamente con ropa vieja ni lleva un costal de tela sobre el hombro. Puede vestir un traje elegante, conducir un automóvil moderno o parecer la persona más amable del vecindario. Los verdaderos monstruos aprendieron hace mucho tiempo que la mejor forma de pasar desapercibidos es parecer completamente normales. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue transmitiéndose de generación en generación. No porque alguien crea realmente que un anciano recorrerá las calles cargando una enorme bolsa, sino porque detrás del mito se esconde una advertencia que nunca dejó de ser necesaria. Los cuentos cambian, las épocas cambian, incluso los monstruos cambian. Pero el peligro de confiar en la persona equivocada sigue siendo exactamente el mismo. La próxima vez que escuches la frase "ahí viene el hombre de la bolsa", recuerda que no estás oyendo solamente una leyenda nacida para asustar niños. Estás escuchando el eco de siglos de miedo, de desapariciones, de rumores y de tragedias que terminaron convirtiéndose en uno de los relatos más conocidos del mundo. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo, porque las historias completamente inventadas suelen desaparecer con el tiempo. En cambio, las que sobreviven durante cientos de años casi siempre esconden una pequeña parte de verdad. Así que esta noche, cuando las luces de tu casa se apaguen y el silencio ocupe cada rincón, presta atención a cualquier sonido que provenga de la calle. Tal vez sea solo el viento moviendo las ramas de un árbol, o quizá el roce de una vieja bolsa de tela arrastrándose lentamente sobre el pavimento. Después de todo, nadie puede asegurar con absoluta certeza en qué momento una leyenda deja de ser un cuento y comienza a caminar entre nosotros. Espero que te haya gustado el video. Dale me gusta si te gustaría que siga subiendo contenido. Gracias y nos vemos en la próxima historia.